Europa cuenta con casi 50 países independientes. Y aunque cada uno tiene una historia complicada formada por estados más pequeños previamente, Bélgica es el único país europeo que hoy es una especie de dos países igual de grandes. Aquí explicamos por qué está tan dividida por los idiomas. Hola y bienvenidos a Geografía con Jeff. Hoy vamos a Europa. En concreto, conoceremos a fondo el pequeño país del noroeste, Bélgica. Ahora, si no estás familiarizado con Europa, debes saber que todos sus países tienen una historia un poco turbia. Y el video de hoy sobre Bélgica no pretende tomar una posición determinada en el interminable debate sobre su futuro. Solo veremos por qué está tan dividida. Pero antes de empezar con el episodio, como siempre no dejes de visitar mi podcast Geography is Everything con el profesor Hunter Shovey. Si eres fan de la geografía, este podcast es literalmente para ti. Como todos los países europeos, Bélgica tiene una historia complicada y muy larga para este video. Así que nos saltaremos parte de ella e iremos a principios del siglo XIX, cuando se fundó gran parte de la Bélgica que hoy conocemos. Hay que tener en cuenta que muchas cosas ocurrieron antes y que influyeron en todo lo que veremos en este video, pero no podemos abarcarlo todo. La Bélgica que conocemos hoy es el resultado de un gran acontecimiento, la caída de la Primera República Francesa y la posterior reunificación de las tierras bajas en el Reino Unido de los Países Bajos. Antes de este momento, toda la región de las tierras bajas estaba bajo el control de varias potencias europeas como Francia, España, Austria e incluso el Imperio Romano, desde que Julio César conquistó la zona por primera vez, pero con el Reino Unido de los Países Bajos, la parte sur del país, principalmente Flandes y la actual Valonia, empezaron a formar su propia identidad nacional. El Reino Unido de los Países Bajos estaba gobernado por Guillermo I, quien era de La Haya, en el norte del país, lo que significaba que también pertenecía a la Iglesia Reformada Neerlandesa, una iglesia protestante y no católica, mientras que las regiones del sur, Flandes y Valonia, eran de mayoría católicas. Esto provocó una diferencia notable entre el norte y el sur, ya que, además de no ser de la misma religión, algo muy importante en la época, el país no estaba dividido por igual. Por ejemplo, las regiones belgas del país estaban subrepresentadas en la Asamblea General y por ello, y porque Guillermo I prefería la capital, la mayoría de las instituciones se encontraban en el norte. Esto implicaba que los servicios no se repartían por igual y al mismo tiempo las deudas públicas del norte, casi 10 veces del tamaño de las del sur, debían ser pagadas por quienes vivían en la región del sur. Esto no fue considerado justo por el sur y a partir de ahí las cosas empeoraron. En 1823 se aprobó una reforma para hacer del neerlandés la lengua oficial del sur. Esta reforma encontró una fuerte oposición por parte de las clases altas, que en esa época eran de mayoría francófonas. En Flandes y Valonia no les agradó esta reforma. En Valonia porque hablaban francés, y Flandes hablaba su propio dialecto del neerlandés, que también iba a ser prohibido. Básicamente, todos en el sur estaban indignados por esto. En junio de 1830, la reforma fue retirada, pero ya era demasiado tarde. En agosto de 1830 estallaron disturbios en Bruselas, que los neerlandeses no pudieron sofocar porque sus tropas del sur desertaron en masa. Incapaces de detener la revuelta, las potencias europeas de Austria, Gran Bretaña, Francia, Rusia y Prusia se reunieron en Londres, donde finalmente apoyaron y garantizaron el derecho a la existencia de una Bélgica independiente. Los Países Bajos no aceptaron este acuerdo en un principio, pero acabaron reconociendo a Bélgica en 1839. Desde entonces, Bélgica ha sido un país más o menos unificado. Hoy, Bélgica no solo es independiente, sino que es la sede principal de la Unión Europea. Esto es interesante porque la Unión Europea trata de reunir a los distintos países europeos bajo un solo paraguas. Aunque Bélgica, amigos, tiene serios problemas de unidad. Pero antes de entrar en por qué Bélgica está dividida en dos, si te está gustando este video, no dudes y suscríbete. Tienes más videos divertidos de geografía a un solo clic. Las lenguas son un elemento esencial de la identidad nacional. Los franceses hablan francés, los alemanes hablan alemán y los japoneses japonés. Nada sorprendente. Incluso Estados Unidos, que no tiene lengua oficial, sigue dominado por el inglés, pero Bélgica no es así en absoluto. De hecho, el país está dividido casi a partes iguales por dos lenguas dominantes, el neerlandés y el francés. Y para complicarlo más, algunos belgas del este hablan alemán. Así que en realidad el país tiene 3 lenguas, 2 de las cuales compiten constantemente por el control del país. Y para ser justos con todos, cada región habla dialectos específicos de su lengua principal. El flamenco, por ejemplo, no es exactamente como el neerlandés. Pero aunque la lengua ha liderado la división entre el país, resulta que también lo hace la industria y la economía.
En el siglo XIX, el francés reinaba como única lengua oficial, ya que lo hablaban las regiones del sur ricas en carbón, por lo que la región sur de Valonia tenía más poder y voz en la política y la cultura nacional. Pero en el siglo XX, la situación se invirtió. Las minas de carbón de Valonia se agotaron generando mucha pobreza, mientras que el auge comercial del norte de habla neerlandesa potenció el orgullo y la asertividad lingüística. De este modo, la lengua no era más que el medio por el cual fluía el orgullo nacionalista. Estas tensiones se agravaron por la ocupación alemana de Bélgica en ambas guerras mundiales, ya que los alemanes emplearon una estrategia de divide y vencerás, fomentando la división lingüística. Todo esto ha creado hoy una situación interesante en Bélgica, donde algunos proponen una separación formal. En 2007, Bélgica se enfrentó a un problema interesante. No pudo conseguir una coalición para formar un gobierno que dirigiera el país durante 196 días. Debido a esto, se reavivaron los llamamientos a la separación que han seguido hasta hoy, aunque sobre todo por parte de partidos de extrema derecha. En cualquier caso, la hipotética partición de Bélgica es algo que se discute legítimamente de vez en cuando. Básicamente, se trata de dividir el país según criterios lingüísticos. Se ha pedido que Flandes y Valonia se conviertan en países totalmente independientes, a pesar de que ambas regiones gozan hoy de bastante autonomía. Se ha pedido que Flandes y Valonia se unan a los Países Bajos y Francia respectivamente, aunque esto no es tomado muy en serio. Pero este tipo de separación deja fuera dos cosas muy importantes: Bruselas y las comunidades germanoparlantes del este. Bruselas, la capital de Bélgica, se encuentra dentro de Flandes, pero como región independiente. De hecho, la mayoría habla francés en Bruselas, a pesar de estar rodeada por una región de habla neerlandesa, lo que la deja en una situación interesante en una división hipotética. ¿Se uniría a Flandes siendo lingüísticamente minoritaria? ¿Se uniría a Valonia como un enclave rodeada totalmente por el país de Flandes? ¿O se convertiría en una ciudad-estado independiente, como algunos sugieren? En cuanto a las comunidades de habla alemana del este, parece que nadie piensa mucho en ellas. Dado su estatus de minoría lingüística dentro de Bélgica, la mayoría de los que hablan abiertamente de dividir Bélgica asumen que sería absorbida por Valonia, donde seguiría siendo una provincia minoritaria, o sería absorbida por Alemania o Luxemburgo. En cualquier caso, parece que pocos consultan a esta región cuando hablan de futuros planes para una Bélgica dividida. Parece que todo esto de la división es al final en vano. Recientes encuestas han revelado una y otra vez que la mayoría de los belgas están a favor de permanecer juntos en lugar de someterse a una división formal. Hoy en día, Bélgica tiene 11,5 millones de habitantes, y de ellos, el 59% habla neerlandés como lengua materna. El 40% habla francés y solo un 1% habla alemán. Pero Bélgica, quizás más que la mayoría de los demás países europeos, es una auténtica nación políglota. Muchos belgas hablan tanto neerlandés como francés, además de una combinación de inglés, alemán, español y otras lenguas europeas. Y aunque el país parece capaz de resistir el constante debate sobre la división, su situación política sigue siendo muy inestable. En las elecciones de 2019, los partidos nacionalistas flamencos de extrema derecha ganaron escaños en el Parlamento, y los partidos balones francófonos que obtuvieron escaños eran mayormente socialistas. Esta división política ha vuelto a agudizar las tensiones lingüísticas en el país. ¿A dónde podrá llevar todo esto? Solo los belgas lo dirán. Europa es una mezcla de culturas y lenguas que se superponen constantemente. Pero Bélgica es, por encima de todo, un país fascinante. Demuestra que un país puede existir con culturas y lenguas que compiten entre sí, y demuestra que hacerlo sin duda provocará muchas tensiones. Por ello es un caso fascinante de estudio sobre la construcción de una nación. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre Bélgica y su división geográfica y lingüística. Si lo has hecho, suscríbete a mi canal. Y si quieres ver más de mis videos, puedes hacerlo aquí. Gracias por verme. Hasta la próxima.